Hola a todos. Estoy aquí porque necesito desahogarme de algo que ha estado destrozando mi vida durante los últimos meses. No sé si hice lo correcto, pero quiero contarles lo que pasó y escuchar sus opiniones. Mi primo Sebastián y yo siempre fuimos cercanos. Crecimos juntos, compartimos vacaciones, juegos y hasta algunos secretos de familia. Siempre pensé que la sangre era más fuerte que cualquier otra cosa, pero resulta que estaba equivocado. Hace unos meses, noté que mi novia, Valeria, estaba actuando raro. Comenzó a cancelar nuestras citas con excusas vagas, a responder mis mensajes más tarde de lo habitual y a evitar cualquier tipo de plan a futuro. Pensé que quizás estaba pasando por algo personal, pero cuando le preguntaba, ella siempre negaba que hubiera algo malo. Decidí no insistir y darle su espacio, creyendo que eventualmente me contaría si había un problema. Lo que no sabía era que el problema era yo. O mejor dicho, que había otro hombre. Un día, después de que Valeria cancelara otra cita, decidí pasar por su casa sin avisar, quería sorprenderla. No tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Cuando llegué, vi el coche de Sebastián aparcado frente a su casa. No pensé nada de ello al principio. Después de todo, Sebastián era bienvenido en cualquier lugar de la familia. Pero algo dentro de mí me dijo que no todo estaba bien. Toqué la puerta y Valeria abrió, claramente sorprendida al verme. Intentó cerrarla rápidamente, pero ya era tarde. Desde el pasillo, vi a Sebastián salir de la cocina con una cerveza en la mano y una expresión que lo decía todo. No podía creerlo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Sin decir una palabra, di media vuelta y me fui. Caminé sin rumbo por horas, tratando de procesar lo que acababa de ver mi primo, el mismo con el que compartí tantas cosas, estaba traicionándome de la peor manera posible. Pasaron unos días antes de que pudiera enfrentarlo. Durante ese tiempo, Valeria me envió varios mensajes, pero los ignoré todos. No tenía nada que decirle. Mi rabia y decepción se concentraron en Sebastián. Finalmente, decidí que era hora de poner fin a esta farsa. Organizamos una reunión familiar, como lo hacíamos cada mes, y todos asistieron. Sabía que sería difícil, pero no quería que este asunto se manejara en privado. Lo que Sebastián había hecho no solo me afectaba a mí, sino a toda la familia. Necesitaba que todos supieran la verdad. Esperé hasta que todos estuvieran sentados y listos para la cena antes de soltar la bomba. Tengo algo que decir, comencé, y el silencio cayó sobre la mesa. Todos los ojos estaban puestos en mí, incluyendo los de Sebastián, que parecía nervioso pero no sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Sebastián, dije, mirando directamente a mi primo, quiero que les cuentes a todos lo que hiciste. O lo haré yo. El color desapareció de su rostro. Trató de reírse, fingiendo que era una broma, pero nadie más reía. No sé de qué hablas, respondió, pero todos podían ver que estaba mintiendo. No me hagas hacerlo, le advertí, pero cuando no dijo nada más, tomé aire y solté la verdad. Sebastián ha estado viéndose a escondidas con mi novia. Los descubrí juntos en su casa hace unos días. Hubo un murmullo de incredulidad entre los presentes. Mis padres, mis tíos, todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Las miradas se dirigieron a Sebastián, quien ya no podía negar lo evidente. Intentó excusarse, diciendo que fue un error, que no sabía en qué estaba pensando, pero nadie parecía dispuesto a escucharlo. La cena terminó abruptamente. Mis padres y tíos intentaron mantener la calma, pero la tensión era palpable. Sebastián y yo no cruzamos más palabras esa noche, y todos se fueron temprano, visiblemente incómodos. Lo que había hecho estaba fuera de discusión, y aunque algunos intentaron mediar, era claro que había roto una barrera que no podría repararse fácilmente. Esa noche, volví a casa sintiéndome vacío. La traición de Sebastián me había golpeado más fuerte de lo que pensaba. Sabía que esto no iba a terminar aquí, pero al menos, ya no tenía que cargar con el peso de su secreto. Después de aquella noche, las cosas en la familia no volvieron a ser las mismas.
Sebastián intentó ponerse en contacto conmigo en varias ocasiones, pero no respondía sus llamadas ni mensajes. Estaba demasiado herido como para siquiera considerar escuchar sus excusas. Mis padres y algunos otros familiares intentaron hacerme ver que todos cometemos errores y que la familia es lo más importante, pero para mí, lo que Sebastián había hecho no era un simple error, era una traición imperdonable. Unos días después del incidente, recibí una llamada de Valeria. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice. Su voz sonaba débil, como si hubiera estado llorando. Me pidió que nos viéramos para hablar, pero yo no tenía ningún interés en escuchar sus explicaciones. Sin embargo, por curiosidad, acepté. Nos encontramos en un café cerca de su casa, y cuando la vi, no pude evitar sentir una mezcla de rabia y tristeza. Valeria intentó explicarse, diciendo que todo había comenzado como una tontería, que nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos, y que se sentía horrible por lo que había hecho. Me contó que Sebastián había sido quien dio el primer paso, que ella no quería lastimarme, pero que se sintió atrapada en una situación de la que no sabía cómo salir. Sus palabras parecían sinceras, pero para mí, ya no importaba. Lo que había pasado no se podía deshacer, y yo no estaba dispuesto a perdonarla. Le dije que para mí, nuestra relación había terminado en el momento en que ella decidió traicionarme. Le dejé claro que no quería volver a verla y que era mejor que ambos siguiéramos con nuestras vidas por separado. Valeria intentó argumentar, diciéndome que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para recuperar mi confianza, pero mi decisión ya estaba tomada. Me levanté y me fui, dejando atrás cualquier posibilidad de reconciliación. La situación con Sebastián, sin embargo, era más complicada. Nuestra familia siempre había sido muy unida, y ahora estaba dividida en dos. Algunos apoyaban mi decisión de exponerlo, mientras que otros, incluyendo mi madre, pensaban que había sido demasiado duro. Lo que ninguno de ellos sabía era que Sebastián no había enfrentado aún las verdaderas consecuencias de sus acciones. Un par de semanas después, durante una reunión familiar en casa de mis abuelos, Sebastián finalmente se acercó a hablar conmigo. No había cruzado una sola palabra con él desde que todo esto había comenzado, y sinceramente, no tenía ningún interés en lo que pudiera decir. Pero ahí estaba, frente a mí, con una mirada de arrepentimiento en los ojos. David, comenzó, con la voz temblorosa, sé que lo que hice estuvo mal, y no puedo ni empezar a imaginar cómo te sientes. Lo único que puedo decir es que lo siento, de verdad. No estaba pensando con claridad y me dejé llevar por algo que no debería haber sucedido. Sé que no puedes perdonarme, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea para demostrarte que estoy arrepentido. Lo miré, sin decir nada por un momento. Podía ver que estaba siendo sincero, pero eso no cambiaba el hecho de que había traicionado mi confianza de la peor manera posible. No es tan simple, Sebastián, le respondí finalmente. No puedes esperar que todo vuelva a ser como antes solo porque te sientes mal. Me quitaste a alguien que amaba, y no solo eso, lo hiciste a escondidas, sabiendo perfectamente lo que significaba para mí. No sé si alguna vez podré perdonarte. Sebastián bajó la cabeza, visiblemente afectado. Entiendo, murmuró, pero si hay algo que pueda hacer para enmendar esto, por favor dime. No quiero perderte como primo, y no quiero que nuestra familia se destruya por mi culpa. Ya es tarde para eso, respondí, con una frialdad que ni siquiera yo esperaba. Lo que hiciste ya ha causado suficiente daño. No quiero nada de ti, y no pienso seguir hablando de esto. Si quieres arreglar las cosas, hazlo por ti mismo, no por mí. Sebastián se quedó en silencio, y supe que mis palabras lo habían herido. Pero también supe que había hecho lo correcto. No podía dejar que se saliera con la suya solo porque era familia. Lo que hizo estuvo mal, y tenía que enfrentar las consecuencias. Lo que ninguno de nosotros esperaba era que esas consecuencias fueran a extenderse más allá de nuestra relación personal. Unos días después de nuestra conversación, me enteré por mi tío que Sebastián había perdido su trabajo. Al parecer, la historia de su traición se había extendido más allá de la familia y había llegado a oídos de su jefe.
Trabajaba en la empresa familiar, y aunque su rendimiento era bueno, no podían permitirse mantener a alguien cuya reputación estaba ahora tan manchada. Sebastián vino a verme una vez más, esta vez para contarme lo que había pasado. Me dijo que había sido despedido y que estaba teniendo problemas para encontrar otro trabajo debido a lo que se había sabido sobre él. Trató de no culparme directamente, pero era evidente que creía que todo era culpa mía. No tenía intención de arruinarte la vida, le dije, tratando de mantener la calma. Pero lo que hiciste tuvo consecuencias y ahora tienes que enfrentarlas. Sebastián no dijo nada más. Se marchó, y desde entonces no he vuelto a saber de él. La familia sigue dividida, y aunque algunos intentan seguir como si nada hubiera pasado, la tensión es evidente. No sé si algún día podré perdonar a Sebastián, pero por ahora, estoy concentrado en seguir adelante con mi vida, sin él. Después de que Sebastián perdió su trabajo, la situación dentro de la familia se volvió aún más tensa. Mi madre, que siempre había sido muy protectora con él, empezó a culparme abiertamente por lo que había pasado. Decía que había ido demasiado lejos al exponerlo frente a todos y que ahora estaba pagando un precio demasiado alto por un error que, según ella, todos cometemos en algún momento. Pero yo no lo veía así. Para mí, lo que había hecho no era un simple error, era una traición a nuestra familia. Mi padre, aunque menos expresivo, también mostraba su descontento con la manera en que había manejado la situación. Sentía que, en lugar de resolver el conflicto, lo había agravado al hacer que Sebastián perdiera su sustento. A pesar de todo, me mantuve firme en mi decisión. No sentía que debía cargar con la culpa por algo que él había provocado. Lo que sí me sorprendió fue cómo la historia de Sebastián se había esparcido más allá del círculo familiar. Algunos conocidos comenzaron a evitarme, otros me miraban con una mezcla de lástima y desaprobación, como si lo que había hecho hubiera sido algo más grave que simplemente exponer la verdad. Pero en lo más profundo, sabía que lo que había hecho estaba justificado. No podía permitir que lo que Sebastián había hecho quedara impune, y si eso significaba que nuestra relación nunca volvería a ser la misma, entonces estaba dispuesto a aceptarlo. Una tarde, mientras estaba en casa, recibí una visita inesperada. Era Andrés, un amigo de la familia que había trabajado con Sebastián en la empresa familiar. Lo conocía desde que era un niño, y siempre lo había considerado una persona razonable y justa. Sin embargo, su expresión era seria, casi como si estuviera ahí para confrontarme. David, comenzó después de un saludo rápido, necesito hablar contigo sobre Sebastián. Suspiré, ya cansado de todo el drama que este tema estaba causando en mi vida. Andrés, si vienes a defenderlo, te advierto que no cambiaré de opinión. No estoy aquí para defenderlo, me interrumpió. Pero lo que está pasando en la familia es algo que afecta a todos, no solo a ustedes dos. Sebastián cometió un error, y tú hiciste lo que creíste correcto al exponerlo, pero ahora la situación se ha salido de control. No solo ha perdido su trabajo, sino que también está afectando a otros dentro de la empresa, y no creo que esa fuera tu intención. Me quedé en silencio por un momento. Andrés tenía razón en algo, no había anticipado que la situación llegaría tan lejos. Había querido que Sebastián enfrentara las consecuencias de sus actos, pero no había considerado que otros pudieran verse arrastrados por la tormenta que había desatado. Entiendo lo que dices, respondí finalmente. Pero, ¿qué esperas que haga ahora? ¿Que me disculpe por algo que no fue culpa mía? Andrés sacudió la cabeza. No te estoy pidiendo que te disculpes, pero quizás sea el momento de pensar en cómo todos podemos seguir adelante. La familia está dividida, la empresa está sufriendo, y Sebastián está en un punto en el que no puede ver la luz al final del túnel. No es solo cuestión de perdonarlo o no, es cuestión de encontrar una manera de que todos puedan continuar con sus vidas sin que este conflicto siga desgarrándonos. Sus palabras me dejaron pensativo. No había considerado cómo esto estaba afectando a otros en la empresa, ni cómo la tensión estaba impactando a la familia en general. Había estado tan concentrado en mi propia rabia y decepción que no me di cuenta de que había personas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. Voy a pensarlo,
le dije, y Andrés asintió antes de despedirse. Los días siguientes me los pasé dándole vueltas a lo que Andrés me había dicho. No estaba listo para perdonar a Sebastián, pero tampoco quería ser la causa de más sufrimiento para el resto de la familia o los empleados de la empresa. Necesitaba encontrar una forma de lidiar con todo esto sin sacrificar mis principios ni ceder ante la presión. Finalmente, decidí que era hora de hablar con Sebastián una vez más, pero esta vez en privado. No quería más reuniones familiares donde todo el mundo estuviera involucrado. Esta era una cuestión entre él y yo, y necesitaba resolverse así. Lo llamé y le pedí que nos viéramos en un parque cercano, un lugar neutral donde podríamos hablar sin interrupciones. Sebastián aceptó y, cuando llegó, pude ver que los últimos eventos habían dejado su huella en él. Se veía más delgado, ojeroso, como si hubiera estado perdiendo el sueño. Pero no sentí lástima, solo una necesidad de cerrar este capítulo de una vez por todas. Sebastián, comencé, sin rodeos, he estado pensando mucho sobre lo que ha pasado, y aunque sigo creyendo que lo que hiciste fue imperdonable, también entiendo que esto está afectando a más personas de lo que pensábamos. Él asintió, sin decir nada. Parecía saber que cualquier palabra que dijera en ese momento podría ser contraproducente. No puedo perdonarte, continué, pero tampoco quiero que esto siga causando daño a la familia y a la empresa. Necesitamos encontrar una manera de seguir adelante, cada uno por su cuenta. No estoy dispuesto a reconciliarme contigo, pero tampoco quiero ser la razón por la que todo se derrumbe. Sebastián levantó la mirada, sorprendido por mis palabras. David, yo. No sé qué decir. No esperaba que me perdonaras, pero te agradezco que estés dispuesto a pensar en la familia y en la empresa. Haré lo que sea necesario para que las cosas vuelvan a la normalidad. Nos quedamos en silencio por un momento, ambos conscientes de que la relación que alguna vez tuvimos estaba rota para siempre. Pero al menos ahora, había un camino hacia adelante, aunque fuera uno separado. Después de nuestra conversación en el parque, las cosas comenzaron a tomar un rumbo diferente. Aunque no había perdonado a Sebastián, habíamos llegado a un entendimiento de que lo mejor para todos era dejar de lado el conflicto y centrarnos en reconstruir nuestras vidas, cada uno por su cuenta. Las tensiones en la familia no desaparecieron de inmediato, pero poco a poco comenzaron a suavizarse. Mi madre dejó de presionarme para que me reconciliara con Sebastián, entendiendo que el daño que se había hecho no se podía reparar simplemente con palabras. Sin embargo, seguía preocupada por la empresa y por cómo todo esto podría afectar su estabilidad a largo plazo. Sebastián, por su parte, encontró trabajo en otra empresa, fuera del círculo familiar. No fue fácil para él, ya que su reputación había quedado marcada por lo sucedido, pero con el tiempo, logró estabilizarse en su nuevo empleo. Mantuvo un perfil bajo, evitando a la mayoría de los eventos familiares y limitando su contacto con aquellos que no lo habían apoyado. Mientras tanto, yo me enfoqué en seguir adelante con mi vida. No fue sencillo. Las cicatrices que dejó la traición de Sebastián tardaron en sanar y durante mucho tiempo me costó confiar en las personas. Sin embargo, decidí que no podía permitir que lo que había pasado definiera el resto de mi vida. Volví a salir, conocí a nuevas personas y eventualmente encontré a alguien que me hizo sentir que podía amar de nuevo sin miedo a ser traicionado. A pesar de todo, el incidente seguía siendo un tema incómodo en las reuniones familiares. Aunque nadie lo mencionaba directamente, todos sabían que la relación entre Sebastián y yo estaba rota y que no había vuelta atrás. A veces, sentía que la familia entera caminaba sobre cáscaras de huevo alrededor nuestro, intentando evitar cualquier tema que pudiera reabrir viejas heridas. Un día, durante una de estas reuniones, mi tía Lourdes, la madre de Sebastián, se acercó a mí. Ella siempre había sido una mujer fuerte y directa, y aunque nunca había expresado abiertamente su opinión sobre lo que había pasado, su silencio decía mucho. David, me dijo con su tono firme, sé que esto no es fácil para ninguno de los dos, pero quiero que sepas que, aunque no estoy de acuerdo con todo lo que pasó, entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Sebastián ha aprendido una lección muy dura,
y aunque sé que no lo perdonarás, espero que algún día puedan dejar atrás todo esto. Asentí, sin saber muy bien qué responder. No fue mi intención causar tanto dolor, tía, le dije, sinceramente. Solo quería que se enfrentara a las consecuencias de sus actos. Lo sé, respondió ella, con una mirada comprensiva. Y él también lo sabe. El tiempo dirá si alguna vez podrán arreglar las cosas, pero por ahora, es suficiente con que ambos estén siguiendo adelante. La conversación con mi tía me dejó pensando. Aunque había llegado a un punto donde podía seguir con mi vida, el peso de lo sucedido seguía ahí, recordándome que la familia nunca volvería a ser la misma. Aún así, sabía que había hecho lo correcto al exponer a Sebastián, y que el precio que todos habíamos pagado era necesario para que él aprendiera la lección que necesitaba. Con el tiempo, la familia comenzó a adaptarse a la nueva realidad. Las reuniones familiares continuaron, aunque más pequeñas y menos frecuentes. Sebastián y yo seguíamos evitando cualquier contacto más allá de lo necesario, y aunque nunca llegamos a reconciliarnos, aprendimos a coexistir en los mismos espacios sin causar más conflictos. Por mi parte, encontré paz en aceptar que no todas las relaciones están destinadas a durar, y que a veces, la mejor forma de avanzar es dejar ir lo que una vez fue. La traición de Sebastián me enseñó a ser más cuidadoso con las personas en las que confío, pero también me mostró la importancia de mantener mi integridad y mis valores, incluso cuando es difícil. Hoy, aunque la herida aún no ha sanado por completo, puedo decir que he aprendido a vivir con ella. Sé que no puedo cambiar lo que pasó, pero también sé que no necesito seguir llevando ese peso sobre mis hombros. Sebastián ha seguido adelante, yo he seguido adelante, y aunque nuestras vidas han tomado caminos distintos, ambos hemos encontrado una forma de reconstruirnos después de todo. En cuanto a la pregunta de si habría aceptado sus disculpas, la respuesta sigue siendo no. Pero al menos, ahora puedo mirar hacia el futuro sin dejar que el pasado me defina.